Bien, muy buenas tardes, amigos diputados de la Comisión de Hacienda. De verdad les agradezco por la invitación para que dialoguemos sobre la situación del crédito 5046 y en qué estatus se encuentra actualmente. Pero previo a referirme a la materia en especial, quiero también, se está oyendo, si tenemos avance, casi no he escuchado. Antes de referirme, la buena voluntad del diputado Ponce, que ya lo había expresado el día miércoles, yo por eso abrí el canal de diálogo con él y le pedí que hiciéramos esta llamada tripartita con César Falconi, representante del BID en El Salvador. ¿Cuál es la intención? Y se lo expresaba después al diputado Ponce, la intención era de que dialogáramos o por lo menos tuviéramos muy clara cuál era la situación del crédito 5046 que se discutió el día viernes y que tenía fecha deadline de ratificación ese mismo día, 31 de julio. El señor Falconi nos dijo que con mucho gusto tenía una llamada tripartita, ¿verdad? En mi calidad de gobernador del BID, como representante de El Salvador, gobernador del BID y ministro de Hacienda, y el diputado Ponce en su calidad de presidente de la Asamblea. Conversamos en la reunión tripartita, abordamos cuál era el estatus del crédito y luego de hacer todas las valoraciones, de revisar las afectaciones que se podían tener en los programas que estamos impulsando y que esta Asamblea Legislativa y la Comisión de Hacienda especialmente ha expresado su voluntad de discutir en varias ocasiones. Entonces, él nos hacía su planteamiento y tanto el diputado Ponce y yo coincidíamos en que debíamos hacerle una petición a él de manera directa, en este caso al representante del BID en El Salvador, y le dijimos, señor Falconi, usted podría explorar tal vez, si tiene la buena voluntad de ayudarnos al país, tal vez usted puede explorar una autorización a nivel gerencial para ver cómo salimos del impasse en el que se encuentra el crédito ahorita, porque básicamente estaba perdido, ¿verdad? No había otro canal más que hacer. Entonces él dijo, sí, yo me comprometo a hacer las consultas a nivel gerencial, pero señor ministro de Hacienda, usted debe de comprometerse con el presidente de la Asamblea Legislativa a abrir un canal de diálogo lo más rápido posible. En el caso del diputado presidente de la Asamblea Legislativa, hacer consultas con los diferentes grupos parlamentarios y en mi caso, hacer las revisiones con los ministerios que están incluidos en estos destinos, hacer una revisión de prioridades para la población y obtener la anuencia del presidente de la República para hablar de este tema. Entonces, quedamos con el señor Falconi, que hacíamos las solicitudes y luego volvíamos a tener otra tripartita para hablar del tema, ¿no? Él exploró y en la segunda llamada que tuvimos nos dice, bueno, a nivel gerencial, el BID está muy preocupado por lo que está pasando en El Salvador. Y sabemos que ustedes también. Entonces,
el BID hemos conseguido que haya una autorización a nivel gerencial extraordinaria, única, para que nosotros podamos este día hablar sobre el tema, con el compromiso de que esta es una situación totalmente inusual y teniendo en cuenta que el plazo se venció el día viernes y estamos en fin de semana, es decir, hay ese pequeño espacio de manera excepcional, y esto nos lo dejó claro, y creo que después el diputado Ponce tal vez va a hablar también de esto. Nos lo dejó muy claro el BID, que es una situación excepcional, y que era eminentemente por la urgencia y dada la situación de la emergencia por COVID-19, pero que en el caso del presidente de la Asamblea debía comprometerse a explorar los consensos. Y en mi caso, me debía comprometer, además de revisar las solicitudes y tener el canal de diálogo con la Asamblea a través del diputado Ponce, también a acelerar los procesos administrativos a nivel de Ministerio de Hacienda y que ellos nos iban a tener la deferencia también que iban a acelerar sus procesos administrativos, pero que debíamos solventar la situación este día. Y a partir de eso, el diputado Ponce expresó después, bueno, me imagino que se fue, habló con algunos de las fracciones, buscó los consensos necesarios y luego tuvimos la llamada tripartito nuevamente y dijo, bueno, yo encuentro buena lid, encuentro un buen ambiente, pero que había una solicitud en especial, que era el movimiento de uno de los destinos indicativos que nosotros habíamos colocado en la propuesta del Ministerio de Hacienda el día viernes, que es el financiamiento para el programa de subsidio de planillas, por un monto de 55 millones, y que se sustituyera por la contrapartida que nosotros tenemos pendiente con Fomilenio por ese mismo monto. Entonces, lo que yo le expresé en esa llamada fue que yo tenía que ir a revisar las prioridades y, dos, hablar con Fomilenio 2, ¿no? Con los representantes de Fomilenio 2. En este caso tuve una llamada con el director ejecutivo. Le planteé cuál era la situación y me dijo, yo creo que esto nos puede servir, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación actual del crédito, nos puede servir para seguir negociando la prórroga que necesitamos y el compromiso que me gustaría que tú asumas como ministro de Hacienda es que la contraparte, la parte restante, se va a completar, ¿verdad?, con la discusión del crédito de 250. Entonces, del otro préstamo que todavía tenemos pendiente de discusión, ¿verdad? Entonces, con ese planteamiento, fui donde el diputado presidente y le dije, bueno, este es el planteamiento de Fomilenio. Nosotros como ejecutivo revisamos al interior de acuerdo a nuestros diferentes programas y dijimos, tenemos que darle una respuesta a las micros y pequeños empresarios, ¿verdad?, para el pago de subsidio de planillas. Entonces, nuestra posición, le dije yo al diputado Ponce, es que vamos a trasladar esa asignación o ese destino indicativo al próximo crédito, que es de 250 millones, ¿verdad? Entonces estaríamos trasladando la parte restante de Fomilenio 2 más la contrapartida de los 55 millones que están incluidos en el programa de subsidio de planillas. Entonces, y con la condición de que este día discutíamos única y específicamente sobre el crédito que se venció el 31 de julio, para lograr un consenso, para que no hubieran, digamos, posiciones encontradas.
Yo le expresé al diputado Ponce, y esto por relación de los hechos, no voy a entrar a detallar más sobre el tema, pero yo le expresé que se nos había dicho que hay una duplicidad en el gasto. Nosotros ya explicamos que no existe esa duplicidad en ese monto, pero que, ¿verdad? Si la decisión es discutirlo en el próximo, pues nosotros con todo gusto lo discutimos, porque tenemos que darle una respuesta a los micros y pequeños empresarios para el subsidio de pago de planillas. Posterior a eso, el diputado Ponce me dijo, bueno, lo puedo plantear y veamos a ver qué pasa. Los diputados a través del presidente de la Asamblea, gracias. ¿Cómo está, doctor? Gracias al doctor Pleites, que nos acompaña también director ejecutivo de Fomilenio, para también hablar un poco del tema. Entonces coincidimos en que la discusión se iba a realizar en la próxima, al solo volver de la vacación, que íbamos a realizar la discusión al solo volver de la vacación, ¿verdad? Ese es nuestro compromiso para honrar el compromiso que adquirimos con nuestros microempresarios y también con la Corporación Reto del Milenio, y seguir negociando el tema de la prórroga para Fomilenio. Entonces, ese es el único cambio sobre el que nosotros hemos hablado, y le dije yo de manera muy clara en la tripartita que tuvimos al diputado Ponce, que si bien no es lo que el gobierno necesita para saldar las necesidades que existen en este momento, pero que nos daba un poco de oxígeno y nos permitía caminar, por lo menos mientras seguimos en la discusión de los 300 millones que están pendientes, en este caso quedarían 300 millones pendientes de discusión de los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. A partir de eso, él planteó, entiendo, con los grupos parlamentarios, dijimos, bueno, sentémonos mañana, porque el crédito no se puede perder. No vamos a encontrar condiciones como estas en el mercado, y el señor César Falconi sí fue muy claro con eso, y nos dijo, de verdad, si van a tener una solución, si van a llegar a un acuerdo, siéntense, pero si no, por favor, no alarguemos más esto, porque los efectos negativos para el país a nivel internacional y a nivel nacional son enormes. Entonces creo que es una salida que le permite al gobierno tener un poco más de oxígeno hasta llegar a la discusión de la próxima semana, y la próxima semana, al nomás volver de la vacación, volvemos a discutir los 300 millones pendientes. Ese es el acuerdo que nosotros hemos tomado. Ha sido tomado con la responsabilidad y el compromiso del Ministerio de Hacienda, con autorización del Gobierno de la República, y ha actuado como interlocutor, a quien le agradezco nuevamente, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, y posteriormente dialogué con el presidente de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto también, para que estuviera enterado de cómo devenían los hechos y cómo se ha llevado a cabo la negociación. Le pedí al diputado Ponce también que relatara también las conversaciones que hemos tenido, porque han sido conversaciones tripartitas para efectos de transparencia, ¿verdad? Para efectos de no boicotear o no tener problemas, o que no vaya a salir algo que no se dijo realmente. Entonces, esas han sido como el relato de los hechos, de tal suerte que la nueva propuesta del destino indicativo del crédito quedaría de la siguiente forma: financiamiento para alcaldías, 75 millones. Eso lo tienen en la página 3, que es en la presentación que les trajimos como Hacienda. B, productores agrícolas, 40 millones. Mitigación y prevención de desastres, 20 millones.
Financiamiento de contrapartidas de proyectos de inversión. Esto es Fomilenio, 55 millones. Hospital El Salvador, que es funcionamiento. Y esto lo reiteré el miércoles, lo vuelvo a decir ahora, es funcionamiento del Hospital El Salvador, 30 millones. F, atención a veteranos y excombatientes, 12 millones. Sabemos que no es lo que quisiéramos, tanto la Comisión de Hacienda, la Asamblea Legislativa y el ministro de Hacienda trasladar, pero creo que también les da un respiro mientras discutimos el otro crédito, que es donde está el destino indicativo de los otros 12 millones restantes. Y al final está el financiamiento para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación económica. Estas son reintegros a partidas del Ministerio de Hacienda que se han trasladado a otras instituciones para atender la emergencia y que cuenten con los recursos necesarios, ¿verdad? Algo que nos habilitaba también el decreto de emergencia que estuvo vigente en ese momento. Así que esa es como la nueva distribución, es algo que ya hemos consensuado entre el BID, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa y el ministro de Hacienda, en representación del Gobierno de la República. Así que eso, y hablábamos también con el diputado presidente que, según lo que él me comentaba, y esto no fue una reunión tripartita, había también la voluntad de pasar asignación presupuestaria a los 20 millones del Banco Mundial, que ya fueron aprobados en el seno de la Comisión de Hacienda el día viernes, ¿verdad? Según entiendo, diputado Vázquez, así fue, ¿no? Que se aprobó dictamen para los 20 millones que van directo a salud. Así que como parte del equipo de trabajo del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de la República, les pido respetuosamente a los miembros de la Comisión de Hacienda que consideren la ratificación de los destinos, para el crédito 5046 y los 20 millones del Banco Mundial. Así que esa es la propuesta del Gobierno de la República, representado por el equipo del Ministerio de Hacienda, a quien también quiero dar un gran reconocimiento por todo el trabajo que hemos estado haciendo. Entiendo que también el diputado Ponce, por su lado, tendrá también un equipo de trabajo que le ayudó durante esta negociación. Y creo que le estamos dando al país un acuerdo que recupera la confianza de los organismos multilaterales y también que nos dota de los recursos necesarios que tanta falta nos hacen durante la emergencia. Así que, gracias, presidente. Gracias, señor ministro, por su explicación. Solicitarles ahí al espacio donde están los periodistas que, presidente, no sé, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, nos decía